Buenas tardes. El Banco de la República y su Centro Cultural Leopoldo López Álvarez de Pasto les da la bienvenida a la conferencia titulada Las vías de conciliación y el trato humanitario en la provincia de Pasto durante las guerras de independencia 1820 a 1824. La conferencia va a estar a cargo del Dr. Roger Pita, politólogo con opción en Historia de la Universidad de los Andes, especialista en Gobierno Municipal, especialista en Política Social y magíster en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Javeriana. Es miembro de número de la Academia Colombiana de Historia, miembro correspondiente del Instituto de Geografía e Historia de Brasil y miembro correspondiente de la Real Academia de Historia de España. No siendo más, le doy la palabra al doctor para que nos permita escuchar su investigación. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por esta gentil invitación del Banco de la República para conversar sobre este asunto de los temas de reconciliación en las guerras de independencia, particularmente en la provincia de Pasto. Lo primero que debo señalar es que es función del oficio de historiador develar aquellos vacíos que existen en la historia, de manera que el título de la conferencia puede resultar un poco abrumador para el ojo del observador y de los que hemos tenido la posibilidad de acercarnos a este periodo de la independencia, porque ¿cuál vía de la reconciliación si la imagen que tenemos es precisamente de todo lo opuesto? Pero justamente ese es el propósito de mi intervención y particularmente estando ya a 5 días de celebrar los 200 años del Tratado de Armisticio celebrado entre el general Bolívar y el general Pablo Morillo en la frontera con Venezuela. De manera que a la luz de ese acontecimiento y de esa conmemoración a la cual llegamos a los 200 años, voy a concentrarme fundamentalmente en las repercusiones del armisticio en el marco de la guerra que se suscitó en la zona del suroccidente de la Nueva Granada, pero particularmente en la provincia de Pasto. Entonces, esto se enmarca en un proceso investigativo mucho más amplio que estoy desarrollando desde hace 5 años de mirar el tema de las guerras de independencia desde el prisma de las vías de reconciliación. Es decir, la historiografía tradicional nos ha presentado una historia basada fundamentalmente en las batallas, en los partes, los informes que se dieron después de cada combate, en las cifras de heridos, en las cifras de caídos en combate, ¿no? Pero se ha mirado, digamos, de una manera muy tangencial aquellos asomos a las vías de reconciliación que se intentaron durante este proceso de independencia. Lo primero que hay que señalar es que ya todos sabemos cómo era el panorama en esta región del sur, una situación bastante compleja, bastante conflictiva, no solo por la heterogeneidad social, digamos, que se vivió en este territorio, en la zona costera que todos conocemos, con la amplia presencia de comunidades afrodescendientes, las comunidades indígenas asentadas en buena parte en la zona de macizo, en la zona de altiplano, además de la población mestiza. Y indudablemente algo que pues ya ha sido aceptado pues es el sentimiento enraizado que logró apoderarse, digamos, o tener mucho arraigo allí en esta región del sur y particularmente en la provincia de Pasto. Ya sabemos que después del 7 de agosto los patriotas se habían encontrado en el sur con serios tropiezos para tratar de extender hasta allí su proyecto político y su proyecto militar,
y particularmente el paso del Juanambú y las guerrillas que estuvieron en el valle del Patía prácticamente se convirtieron en una muralla que impidieron una y otra vez a los revolucionarios avanzar más allá de este paso del Juanambú. Eh, ya sabemos con los historiadores de la Academia Nariñense de Historia y con otros como Jairo Gutiérrez Ramos que se ha, digamos, analizado en extenso sobre las razones por las cuales el sentimiento monárquico estuvo tan arraigado en la provincia de Pasto. Entonces, para solo resumirlas, entonces podemos ver que efectivamente fueron continuas las derrotas del ejército republicano. Por otra parte, fue muy fuerte el apoyo popular, tanto de las comunidades indígenas como de las comunidades de mestizos hacia las autoridades realistas. Por otro lado, la influencia de la iglesia y personificado particularmente en la figura del obispo de Popayán, don Salvador Jiménez de Enciso, y la presencia de fuerzas irregulares, no solo en la provincia de Pasto, sino, como le comentaba, en esa composición multiétnica que eran las guerrillas del Valle del Patía. Recientemente, en un artículo que acaba de salir este año por el historiador Daniel Gutiérrez Ardila en la revista Historia Crítica, él digamos que presenta una nueva perspectiva para tratar de entender la situación de la guerra en la provincia de Pasto y habla no tanto de las razones que él denomina racionales, que son las que le acabo de mencionar, sino también hace el énfasis en la teoría de las emociones que está muy en boga en estos momentos, es decir, la confluencia de sentimientos de fervor y apatía, de odio y fidelidad, de orgullo y desprecio, de entusiasmo y de miedo, que son quizás lo que puede ayudar a entender también esa confluencia de sentimientos que se registraron en toda el área del sur, no solo en la provincia de Pasto, sino en toda el área del sur. Ya sabemos que el Valle del Cauca se había sumado muy temprano a esas expresiones de adhesión a la causa republicana, ¿no? Fue la primera en ser liberada. Popayán, ya vemos cómo operó, digamos, como una especie de bisagra, en el sentido de que fue como el punto, el eje de confrontación entre la tendencia republicana del Valle del Cauca y el acendrado monarquismo que se vivió en la provincia de Pasto. El mismo historiador Daniel Gutiérrez habla se refiere a este territorio, particularmente a la provincia de Popayán, como la Venezuela de ese entonces, para referirse precisamente al estado de convulsión social y político que se vivía. Y por último, como todos sabemos, Pasto, que sin lugar a dudas fue el máximo bastión de la monarquía. En el marco externo la situación no era menos compleja, ¿no? Era un ambiente también agitado y particularmente por la famosa revolución de Riego, ¿no? Porque esta revolución de Riego permitió la restablección de las Cortes. Fernando VII debió jurar la constitución de Cádiz y digamos que cambió en cierta medida el desarrollo de los acontecimientos. Primero que todo, frustró el proyectado envío de un ejército de grandes dimensiones como el que se había enviado a través del general Pablo Morillo en el año de 1815. Y vemos entonces cómo en un asunto que no ha sido, hay que decirlo así, no ha sido muy bien abordado por la historiografía, y son las fisuras que alcanzó a provocar esta tendencia liberal que surgió en 1820 en España. Lo cierto es que ya, digamos, con este nuevo contexto político en España, el rey Fernando VII envía una carta el 11 de abril a el general Pablo Morillo, que para principios de 1820 era el general en jefe de las fuerzas realistas de Costa Firme, es decir, de toda esta parte de la América meridional, comentándole precisamente esas, la intención que tenía España
de recuperar sus dominios no a través de la vía de la violencia o de las armas, sino a través de una amnistía general. Digamos que aquí lo que se pretendía era que los alzados, los revolucionarios alzados, podían conservar sus territorios, pero debían reconocer la sujeción a España y aparte de ello jurar la Constitución de Cádiz. Entonces Morillo empieza algunos acercamientos con el Congreso de Angostura y ambas partes, tanto Bolívar como el Congreso mismo, reafirman de que solo se sentarían a negociar sobre la base del reconocimiento de Colombia como república, tal como se había proclamado a través de la ley fundamental de la República de Colombia. Incluso Bolívar había anunciado que no negociaría la paz con España hasta que estuviera conquistada la ciudad de Pasto y de Quito, para lo cual envió a esos lados del sur al general Manuel Valdés para que asumiera las funciones como general en jefe del ejército del sur. Finalmente, el 21 de septiembre, Bolívar acepta dialogar, acepta entrar en conciliación, pero motivado bajo unos factores muy específicos. El primero de ellos era los vientos favorables que él veía bajo esta corriente liberal. Y habría que marcar una línea divisoria entre los dos territorios en contienda. Para el caso de Venezuela, se alcanzó a establecer allí en el Tratado de Armisticio firmado ese 25 de noviembre cuál sería esa línea divisoria entre los dos bandos en conflicto. Pero las otras dos áreas que todavía estaban en disputa, es decir, la costa caribe neogranadina y el área del sur, ¿no? Había que nombrar delegados especiales para que llevaran a cabo ese proceso de delimitación. ¿Qué pasaba al momento de la firma del armisticio? Pues ya sabemos que los patriotas habían logrado conquistar la ciudad de Popayán, ¿no? Y las tropas del el comandante Basilio García tenían el dominio sobre la ciudad de Pasto y sobre el área del Valle del Patía. Entonces, miremos entonces aquí, como ustedes pueden observar, algunos puntos específicos del armisticio, la delimitación, el tratado en vilo de las infracciones y finalmente cómo ocurrió el fin de la tregua. Entonces, antes de la notificación del armisticio, los republicanos habían logrado ocupar Barbacoas y Esmeraldas. Esto es muy importante para que lo tengamos en cuenta para medir, digamos, el nivel de fuerzas que se dio en este territorio. Y por otra parte, un evento que fue importantísimo, que ocurrió el 20 de octubre de 1820, es decir, unos días antes de la firma del armisticio, y fue el movimiento independentista que se dio en la ciudad de Guayaquil, ¿no? Y esto significó un avance para los revolucionarios en la medida en que ya tenían prácticamente liberada buena parte de la costa pacífica. Entonces, pese a esta inicial voluntad de paz, lo que hay que decir también es que ambos bandos, los patriotas y los realistas, no dejaron de mantener sus estrategias políticas y su estrategia militar en el caso de una reanudación anticipada de la guerra. Y así lo vemos en las cartas internas que sostuvo Basilio García con su superior, con el presidente de Quito, Melchor Aymerich, y así lo observamos también con los oficiales republicanos que estaban en la región del sur y sus comunicaciones con Santander y con Bolívar. Entonces miramos cómo se dio la delimitación. La instrucción precisa que había dado Bolívar para delimitar este territorio del sur es que debía ser una línea, y lo digo entre comillas, bien marcada y conocida para que nadie pueda ignorarla. No obstante, lo que Bolívar intentó de manera paralela fue dilatar notificación del armisticio. Esto con el fin de que las tropas republicanas que habían tenido tantos fracasos en tratar de avanzar hacia Pasto, pues lograran tomar más terreno y asimismo ocuparlo y poder negociar en el armisticio y en la delimitación de la línea que había que trazar
en el sur. Incluso Bolívar hizo uso de algunos artificios, por decirlo así, o de algunos engaños, como hacer creer, por ejemplo, que el conductor que llevaba los pliegos notificatorios del armisticio se había perdido, o que el general Valdés, el general republicano Valdés, necesitaba una aprobación previa, un consentimiento previo de Santander para poder delimitar esa zona. Lo cierto es que a mediados de diciembre, Santander y Bolívar estaban esperanzados en que Valdés finalmente lograra avanzar y recibiera esa notificación del armisticio en Pasto, y esto le permitiría de alguna forma mejorar la arremetida sobre la ciudad de Quito. Sin embargo, lo que ya podemos observar es que la realidad muestra que las dificultades del paso del Guanambú y la resistencia de las guerrillas del Patía impidieron que eso se diera. De alguna forma, lo que se observa en las cartas de Bolívar es que él era consciente de que el tratado que se había suscrito allí en Santa Ana entre Bolívar y Morillo no reflejaba la complejidad que se vivía en el territorio del sur de la Nueva Granada. De hecho, la demarcación era un proceso que podía resultar mucho más complejo. Ahora, hubo un hecho que ocurrió a varias leguas de distancia en Maracaibo y fue el levantamiento independentista que se dio en esta ciudad costera de Venezuela hacia el mes de enero de 1821 y que llegó a sumar más incertidumbre, a sumar más tensión entre las partes ya dentro del marco de este armisticio que estaba vigente. Entonces, a principios de febrero de 1821, es decir, a los pocas semanas de firmado el tratado, Valdés, el general republicano, traspasó finalmente el Guanambú, pero sufrió un fuerte revés en la batalla de Genoy que tuvo lugar el 2 de febrero, lo cual lo obligó a replegarse a Popayán. Ante este hecho, pues don Basilio García, el comandante realista de Pasto, alcanzó a lamentarse en una de las cartas que escribió en ese momento de que el armisticio no hubiese llegado antes porque según él, abro comillas, cuánta sangre se habría economizado, cierro comillas. Finalmente, los comisionados que se habían delegado para hacer la delimitación en el sur dieron su partida desde el territorio de Venezuela. Para el caso de los republicanos se nombró al coronel Antonio Morales, para el caso de los realistas se nombró al teniente coronel José Moles. Ambos llegaron a Pasto el día 10 de febrero de ese año de 1821 y fueron acogidos, según los reportes, los informes de esos días, por el comandante Basilio García, pero no ocurrió lo mismo con los pobladores, que no recibieron con buen ánimo la llegada de estos comisionados. Primero, porque eran conscientes de la superioridad militar de los realistas en ese momento de la guerra, y segundo, porque se habían infiltrado algunos documentos de los patriotas en donde había ciertas dudas sobre las verdaderas intenciones pacifistas de ellos en el marco de estas negociaciones. Entonces, aquí en esta coyuntura especial fue necesarias sendas proclamas, tanto del comandante Basilio García como del obispo Salvador Jiménez de Enciso, que en esos momentos estaba en la ciudad de Pasto. Entonces, respecto a la línea divisoria, ya Sucre, el general Antonio José Sucre y el general Santander habían insinuado que lo mejor era que se trazara a través de la línea de Mayo. ¿Por qué? Porque esto le permitiría mejores provisiones a los patriotas que tenían su cuartel general en la ciudad de Popayán. Los delegados siguieron su rumbo y llegaron a la ciudad de Quito, en donde se llevaron a cabo las conversaciones entre estos negociados bajo la presencia del presidente de Aymerich para llegar a un acuerdo sobre la línea de delimitación y otros aspectos adicionales. Y lo que reporta el comisionado republicano, es decir, Antonio Morales, es que fueron recibidos con mucha amabilidad, con mucho agasajo, tanto por Aymerich como por el obispo de Quito y los notables de esta ciudad.
Paralelamente a esto, vemos dos acontecimientos que es importante tenerlos en cuenta. Por una parte, el general Sucre había emprendido en el mes de febrero la expedición marítima que lo llevaría hasta Guayaquil con el fin de reforzar el movimiento independentista ocurrido en esta ciudad, y ante el fracaso del general Valdés en la batalla de Jeroy, fue reemplazado por el general Pedro León Torres, quien quedó como jefe del Ejército del Sur. Entonces, los comisionados que se sentaron en Quito finalmente debatieron el tema, ¿no? Y se llegó a un acuerdo de 9 puntos que lo podemos resumir en tres que fueron esenciales. Primero, que la línea divisoria sería en el río Mayo. Por otra parte, se estableció el desarme de las guerrillas, particularmente haciendo referencia a las guerrillas del Valle del Patía, y se planteó la posibilidad de establecer un canje de prisioneros. Pero lo que se observa es que el nudo gordiano de esta negociación que se llevó a cabo en Quito fue la ciudad de Guayaquil, por cuanto si bien los republicanos trataban de defender el derecho para ellos justo, ¿no? De tener el dominio sobre esta ciudad recién liberada, para los realistas hacían énfasis en que no podían disponer en nada sobre la ciudad de Guayaquil por cuanto no era de su competencia y por cuanto pertenecía supuestamente a la jurisdicción de Perú. Entonces aquí ya pueden ustedes mirar en sus pantallas cuál fue, digamos, ese proceso de delimitación. El río Mayo que aparece allí definido entre los dos colores, y desde luego en la parte norte el territorio que dominaban los patriotas, y en la parte del sur todo el territorio que todavía estaba bajo el poder de los realistas. Entonces, inicialmente en este proceso de negociación vemos cómo los realistas habían propuesto que la línea se marcara en cercanías a El Tambo, es decir, ya muy cerca de Popayán, que de alguna forma era mucho más coherente con la realidad política y militar que se veía en ese territorio, porque efectivamente las tropas realistas iban hasta allá y tenían dominio sobre ese territorio, pero lo que se observó en la negociación es que en últimas el negociador español y Aymerís terminaron cediendo parte del territorio, de manera que fue el río Mayo el que finalmente terminó siendo la línea divisoria. Por otra parte, Aymerís, hay que reconocerlo también, que optó por no elevar el reclamo ante dos sucesos que para él eran muy graves. El primero era el famoso frustrado ataque de Valdés, que se estrelló allí en la batalla de Genoy, y por otra parte la incursión que ya les mencionaba de Sucre, que era para ellos una fragancia, una fragante violación al armisticio, por cuanto era el reforzamiento al movimiento independentista que se había registrado allí en Guayaquil. Entonces, en este caso en particular, lo digo refiriéndome a la ciudad de Pasto, debió intervenir el obispo Salvador Jiménez para tratar de distensionar un poco los ánimos, digamos, que trataron de suscitarse a raíz de estos acercamientos y a través de estas sesiones que estaba haciendo el gobierno español, e incluso emitió una proclama en la cual don Salvador Jiménez de Enciso suspendía la excomunión que había emitido hacía poco tiempo para aquellos que estaban contrarios a la causa del rey, a la justa causa monárquica. Entonces, lo que se observa es que a fin de cuentas, esta división territorial lo que le permitió a los republicanos fue mantener a Cali como provisión de recursos, como fuente de provisión de recursos, Popayán como la sede, el cuartel general, mientras que para el lado de los realistas, Pasto entonces se ratificó como la sede del cuartel general del ejército español que operaba en ese territorio. Entonces, lo que quiero señalar, que precisamente es el propósito de mi charla, es ver cómo, digamos, ya firmado el armisticio, se dieron algunos gestos que, aunque pequeños, yo creo que es importante mencionarlos. Uno de ellos es, por ejemplo, la garantía que le ofrecieron los oficiales patriotas a algunas tropas que, después de delimitado ese territorio y después de puesta la línea divisoria, todavía permanecían en territorio patriota y no habían tenido oportunidad de replegarse. Y en ese sentido, por ejemplo, se le
emitió pasaporte al capitán patriota Hermenegildo Mendiguren, al teniente Joaquín González, e igual sucedió con el oficial Sebastián de la Calzada, a quien se le dio un salvoconducto para que también se replegara hacia el territorio dominado por los realistas, aunque aquí sí hay que señalar que los republicanos se aseguraron de enviar, de que Calzada se devolviera con uno de sus hombres, o sea, uno con un oficial patriota, eh, según se dijo en una de las cartas, para tratar de espiar sus movimientos y de observar sus conversaciones y de escuchar sus conversaciones. Entonces, miremos cómo el tratado de armisticio finalmente entra en vilo a raíz de las innumerables infracciones que eran resultado, digamos, del ambiente que se vivía en este territorio. Lo que se puede concluir es que las recriminaciones fueron mutuas, primó más que todo la incertidumbre y la desconfianza, y se pudo demostrar en últimas el alto nivel de fragilidad de la tregua del armisticio de Trujillo en este territorio del sur. Empezando porque el artículo cuarto del armisticio había definido que había que desarticular todas las guerrillas de lado y lado, pero lo que se observa es que las guerrillas del Patía nunca pudieron disolverse enteramente. Todos sabemos ya los motivos, digamos, por el arraigo tan fuerte que tenían estas guerrillas dentro de ese marco territorial, dentro de ese valle, de esa composición multiétnica que eran las guerrillas. Hay que señalar también algunas protestas que hicieron los oficiales patriotas al comandante Basilio García por haber prohibido el comercio de harinas y de ropas entre el territorio dominado por ellos y el territorio de los patriotas, siendo que en el armisticio de Trujillo se había establecido como base que se permitiría el libre flujo comercial y el libre tránsito de personas, es decir, se abrió la posibilidad para que algunos migrados pudieran retornar a ver su familia, tal como sucedió en algunos casos. Entonces hay que mencionar también otros casos de infracción, particularmente de las guerrillas que actuaron en este territorio. Ya sabemos, por ejemplo, el caso del teniente coronel Simón Muñoz, que era uno de los líderes de las guerrillas del Patía, quien al ser informado sobre el armisticio accedió a firmar un acuerdo con el coronel republicano Antonio Obando para cesar hostilidades. Es decir, podemos ver que a escala local también se alcanzaron, digamos, a firmar algunos acuerdos específicos de no agresión y de cese al fuego. Esta firma de este acuerdo, ¿no?, cuyo documento reposa en el Archivo General de la Nación, se hizo bajo la mirada o siendo testigo el entonces oficial Tomás Cipriano de Mosquera, que comandaba la plaza de Popayán en ese momento. Sin embargo, lo que se observa es que don Basilio García, el comandante realista, tan pronto se enteró de esta decisión del líder guerrillero de firmar este acuerdo de no agresión con los patriotas, pues no fue mucho de su agrado, porque la intención era también de tratar de mirar cómo Simón Muñoz con sus guerrillas lograban finalmente dominar la ciudad de Popayán, y esto de alguna forma les hubiera permitido negociar el río Cauca como línea divisoria. Otro incidente se registró con una partida de 40 hombres que acompañaban al teniente coronel republicano Pedro Murgueitio, que fueron insultados y fueron asesinados 5 de esos hombres. En ese caso se presentó entonces la respectiva denuncia o queja ante los oficiales realistas. Al ser cuestionado, lo que argumentó don Basilio García era que estas guerrillas no estaban todavía enteradas de la línea divisoria, aunque prometió de todas maneras tomar algunos correctivos y le dio la posibilidad a los republicanos de repeler cualquier ataque. Entonces vemos cómo estas infracciones lo que van mostrando es cómo cada uno de los oficiales en terreno trataron de lograr pequeños avances o de mirar estratégicamente cómo lograban alguna ventaja aún por encima de la firma del Tratado de Armisticio.
Pero el punto de mayor discordia que se registró en el marco de la tregua que se vivió en este territorio del sur fue la decisión de al menos 12 oficiales realistas de cambiar de bando. Y este es un asunto que ya ha sido relatado, bueno, por los cronistas de la época, por Castrillón, etcétera, por todos esos relatos que podemos contar, además de las cartas que reposan en los archivos. Allí está entonces el teniente coronel Simón Muñoz, que ya les había mencionado. Está el teniente coronel José María Obando, que todos sabemos, después da la voltereta y pasa al bando patriota y después va a ser presidente de la República, pero lo que no hay que dudar es que esto tuvo un efecto psicológico en las tropas realistas. Estos cambios de los oficiales, desde luego, con un efecto notable en la tropa, ¿no? La que veía cómo sus jefes entonces cambiaban de bando en el marco de la guerra. Desde luego que esto para don Basilio García y para el presidente Aymerís era una clara violación del armisticio y el tratado de regularización en la medida en que los patriotas estaban persuadiendo y se estaban aprovechando, digamos, del cese de operaciones para tratar de ganarse aliados en la guerra. Nuevas dificultades en el marco de este armisticio también salieron a flote en el proceso de limitación de la costa pacífica, porque ustedes me preguntarán, ¿qué pasó allí? O sea, ¿cómo se dio allí la aplicación del armisticio? Pues bien, lo que se observa es que definitivamente no se decidió nada finalmente sobre la costa pacífica. A principios de marzo, los españoles habían denunciado algunas hostilidades cometidas por los republicanos en la ciudad de Esmeraldas, y Basilio García incluso alcanzó a enviar un emisario a la ciudad de Barbacoas con la instrucción de que tan pronto avisara al adversario, es decir, alguna tropa o alguna partida patriota, abro comillas, presentara en una vara un pañuelo blanco, símbolo de paz, y entrara en diálogo. Sin embargo, lo que he podido establecer por los documentos es que finalmente nunca se pudo realizar la delimitación de este territorio. Y finalmente las recriminaciones fueron mutuas, incluso también allí en la zona, en la costa pacífica. Los patriotas acusaban, por ejemplo, a los realistas de movilizarse por el río Micay y por tomar algunos esclavos de la zona para llevar a cabo sus operaciones. Entonces todo este ambiente enrarecido no podía conducir a cosa distinta que al fin del armisticio y a la reanudación de las hostilidades. Entonces, ante la alta fragilidad que había quedado en evidencia, digamos, de este cese de hostilidades, debido, ya sabemos, por las tropas, el envío de tropas republicanas a Guayaquil, por los vacíos en la demarcación, por los reiterados reclamos de parte y parte, finalmente se dio el rompimiento. ¿Cómo se dio rápidamente ese rompimiento? Primero se oficializó, Bolívar lo oficializó el 10 de marzo al general Latorre, quien había reemplazado al general Morillo en la comandancia de las fuerzas realistas de Costa Firme, ¿no? Y posteriormente se decidió el rompimiento anticipado el 1 de mayo para la zona de Venezuela y para la zona de la costa Caribe, en donde estaban también en proceso de tregua. Sin embargo, el proceso para darle fin a este cese de hostilidades fue mucho más complejo en la región del sur. Entonces vemos cómo el 24 de marzo el vicepresidente Santander impartió instrucciones a el general Pedro León Torres y al gobernador del Cauca para que editaran un bando anunciando el rompimiento del armisticio y anunciando la reanudación de las operaciones. Pero lo que se puede observar aquí, que es lo que quiero llamar la atención, es que más allá de las directrices superiores que se habían recibido desde los altos de parte de Morillo y de parte del general Latorre, que estaban en Venezuela, a nivel regional lo que se observa es cómo los oficiales en terreno buscaron la forma de prepararse mejor y tener ventajas. Entonces, esto los obligó de alguna forma a replantear su estrategia.
Y es así como vemos cómo el vicepresidente Santander urgió a el general Torres para que si veía condiciones adversas, es decir, si sentía que no tenía la suficiente capacidad para vencer a los realistas después de roto el armisticio, dilatara el rompimiento de la tregua. Tanto Bolívar como Santander vemos cómo eran conscientes de que el ejército del sur en ese momento no tenía verdaderamente esa capacidad para dominar a los realistas, y lo que pretendían estos máximos jefes republicanos era que Sucre operara conjuntamente con el general Torres, es decir, que el ataque se diera de manera simultánea. Pero entonces la directiva que dieron Bolívar y Santander era que entre más se alargara la tregua, ¿no? Entre más se dilatara, se aplazara el fin de la tregua, más posibilidad había de fortalecerse y de avanzar en la desbandada de los españoles. Entonces, había que plantear ciertos argumentos para dilatar un poco, o sea, para que la tregua siguiera su curso por algunos días. Para eso, digamos que se arguyeron diferentes ideas, ¿no? Bolívar planteaba que se estaba supuestamente negociando un nuevo armisticio en Venezuela, y finalmente, ante esta confusión sobre cuál sería el momento en que ya se definía el fin de la guerra en el sur, Torres le propuso el 21 de abril de 1821 a Aymerís posponer el fin de la tregua, pero el problema era que ya le había enviado otra carta al comandante Basilio García anunciándole el rompimiento de la misma. Entonces vemos cómo esto creó mucha confusión, creó mucha confianza, y desde luego dio lugar a que circularan varios rumores que enrarecieron mucho más el ambiente entre las partes. Entonces, por ejemplo, se escucharon algunos rumores que hablaban de que había una orden de los republicanos de saquear Pasto, otra que hablaba de que los españoles habían supuestamente incendiado la población de Santa Ana, en donde se había firmado el armisticio allí en la frontera con Venezuela, y otro rumor que hablaba de que Bolívar ya había emprendido marcha hacia el sur con el fin de conquistar esta zona. Entonces, finalmente, Aymerís, un poco, digamos, abrumado por este nivel de confusión, negó la propuesta de alargar el cese de hostilidades porque decía simplemente que no había recibido instrucciones precisas por parte del general Latorre en Venezuela, y porque tampoco había recibido la visita de comisionados en ese sentido, y solo aceptó hacerlo si los republicanos abandonaban Guayaquil y si cedían Popayán. Y desde luego, los republicanos no aceptaron este condicionamiento. Entonces, finalmente las partes acordaron reanudar las operaciones militares, volver a la guerra a partir del día 27 de mayo, que fue finalmente lo que ocurrió. Entonces, lo que se observa es que finalmente, después de estas confusiones y de estas fricciones, la línea divisoria o el estado de la guerra quedó prácticamente igual de lo que había sucedido antes de la firma del armisticio. Los republicanos con la parte norte que ustedes observan en el mapa, y los realistas con la parte hacia el sur del río Mayo, solo que tras el rompimiento del armisticio, los realistas pudieron recuperar todo el Valle del Patía e iniciaron inmediatamente el asedio a la ciudad de Popayán, aunque nunca pudieron en ese momento conquistarla, y finalmente terminaron replegándose, pero dejando dominada toda el área que tradicionalmente habían conquistado. Entonces, después de este rompimiento, ya sabemos, digamos, a nivel regional lo que sucede. Bolívar, que había prometido ir al sur después de que se rompiera la tregua, finalmente no lo hace. Se enfoca hacia su territorio, hacia Venezuela, y lanza la famosa campaña que le permite alzarse el triunfo en la batalla de Carabobo y dominar buena parte de Venezuela. Y posteriormente se da el triunfo de Cartagena,
en octubre de 1821, y ya con eso queda despejado el camino para que Bolívar emprenda su campaña del sur, que finalmente le permite recuperar momentáneamente la ciudad de Pasto después de la firma de la capitulación, y Sucre, por otro lado, también, que emprende su campaña y después de la capitulación se logra ocupar temporalmente la ciudad de Quito. Entonces, lo que podemos concluir preliminarmente de esta primera fase de armisticio es que finalmente el propósito final por el cual se había firmado, que era para negociar la paz, no se había logrado aún. No se habían podido sentar los negociadores por parte de España y los negociadores por parte de la República para avanzar en ese punto. Por otro lado, en cierta forma, se presentaron problemas en la implementación de la tregua, lo cual refleja el alto nivel de beligerancia y de confrontación política que se vivió en este territorio del sur. Los patriotas, por su parte, debieron luchar en un escenario bastante hostil y con unas lealtades muy vulnerables, particularmente Popayán, que siempre fue muy adversa al sentimiento patriota. Por otra parte, se observaron vacilaciones en la fecha de culminación de la tregua y posturas ambivalentes, tal como lo acabo de explicar. Y por otro lado, se observaron ciertas incongruencias entre las directrices de lo que se firmó en Trujillo y el acuerdo regional que se firmó en la ciudad de Quito. Entonces, todo esto se conjugó para que finalmente primaran entonces las infracciones y los roces dentro del marco de esta tregua. Y si hacemos la comparación con lo que se dio en la costa Caribe, podemos ver desde luego que fue un proceso mucho más complejo, mucho más complicado lo que se vivió aquí en el sur. Lo que sí podemos observar es que el armisticio de alguna manera alcanzó a representar un punto de inflexión en la férrea unidad monárquica, es decir, los cambios de bando alcanzaron a tener un efecto en la tropa de listas. Pero quizás el mayor logro que le podemos atribuir a ese tratado de armisticio, aun con todas sus complicaciones, fue el tratado de regularización de la guerra. Entonces, este tratado de regularización de la guerra trae dos puntos en los cuales sí podemos ver algunos avances. El primero de ellos es el tratamiento a los heridos y el segundo es el canje de los prisioneros. Entonces, ya sabemos cómo se había dado, digamos, como algunos gestos de conciliación a través de la vía del canje de prisioneros. Con el acuerdo de Quito se había establecido esa posibilidad, la posibilidad de hacer un intercambio, particularmente con los hombres al servicio de las filas realistas que habían sido capturados en el movimiento independentista ocurrido en Guayaquil, y el mismo comisionado Morales, quien estaba en la ciudad de Quito, había tenido posibilidad de mejorar las condiciones de vida de los prisioneros patriotas que se hallaban en esa ciudad. Entonces, con motivo de la batalla de Genoy, se intentó también un intercambio de prisioneros. Algunos de ellos, decía don Basilio, que se habían pasado a las filas, a los batallones realistas por voluntad propia, ¿no? Y otros, 14 de ellos, estaban interesados en retornar a las filas patriotas. Sin embargo, Santander consideraba que aquellos militares prisioneros que habían optado voluntariamente por seguir las banderas del rey no debían ser objeto del canje. Entonces, otro proceso de canje se dio entonces en torno a 40 hombres militares patriotas que fueron capturados en cercanías al río Quilcasé. Allí estaba el teniente coronel Ignacio Lecumberri, ¿no? Y fueron atacados por el teniente coronel José María Obando, que era el líder de las guerrillas allí en esa región del Patía, y les brindó auxilio
y les permitió incluso algún tipo de comunicación con el general Torres. Después de Bomboná, ya sabemos de esta batalla que fue muy cruenta, hubo una gran cantidad de hombres prisioneros de Lao y Lao. Bolívar alcanzó a reclamar a don Basilio el cumplimiento del tratado de regularización y estaba incluso pendiente de que don Basilio devolviera al general José Mírez, quien había sido capturado en la segunda batalla de Huachi que se registró allá en la audiencia de Quito. Después vemos que vienen las capitulaciones, que ese ha sido un episodio, digamos, que ya ha sido bastante conocido, pero lo que se observa después de las capitulaciones, que no es que se haya registrado un acuerdo en sí, es que viene un recrudecimiento de la guerra y prácticamente las posibilidades de canje terminan frustradas. Sobre el trato a los heridos, hay que mencionar también la batalla de Genoy. 8 días después Bolívar suplicó el buen trato a los heridos, tal como supuestamente él había también tratado a los que tenía bajo su dominio. Don Basilio incluso había tenido un gesto entregando la bandera del batallón de Bogotá y reiteró la intención de cumplir con el tratado de regularización. Perdón, estoy haciendo referencia a los heridos de la batalla de Bomboná. De entre los que cayeron prisioneros estaba el general republicano Pedro León Torres, y en este caso sí se llegó a un acuerdo concreto. Bolívar designó un comisionado para que se encargara de la atención de estos hombres. Igualmente, don Basilio, bajo algunos acuerdos que se sostuvieron entre las partes, nombró un comisionado que se encargó entonces de brindar atención a estos hombres, de comprarle algunas provisiones, de suministrarle los medicamentos necesarios y de traer a Pasto algunos de ellos para que pudieran finalmente curarse, mientras Bolívar se replegaba un poco después de esta batalla. Entonces el mismo Torres, en su lecho de enfermo, envió una carta a quien había sido antes su principal adversario, a don Basilio García, pidiéndole entonces que lo atendiera, digamos, en su lecho de enfermo. Si podemos, por favor, Andrés, ver la siguiente. Allí pueden ustedes ver entonces, digamos, este llamado, digamos así, angustioso que hace Pedro León Torres. Dice: he sido gravemente herido en el combate el día 7 y no puedo seguir las operaciones de mi nación. Quedo sujeto a la generosidad de vuestra señoría. Esta es la ocasión de que realice conmigo las ofertas y protestas de humanidad. Es decir, vemos aquí algunas palabras y algunos gestos de conciliación y de tolerancia frente a la situación de los heridos, teniendo en cuenta una parte muy importante que había sido suscrita en el armisticio de Trujillo, y era que los heridos no podían ser considerados prisioneros de guerra, sino que debían ser recuperados y atendidos incluso por el adversario y devuelto nuevamente a sus filas. Finalmente, el general Pedro León Torres muere en Yaguanquera el 24 de agosto, pese, digamos, a los intentos. Entonces, lo que sigue ya para cerrar un poco es la historia que todos conocemos, ¿no? Que es las infracciones continuas al Tratado de Regularización, que pese a que se había acabado el armisticio de Trujillo, tanto el general Bolívar como el general Miguel de la Torre, como los oficiales en terreno, fueron conscientes de la necesidad de que continuara activo el Tratado de Regularización aún después de culminada la tregua. Digamos que ese fue un acuerdo consensual, pero muy difícil fue plantear ese propósito para estos territorios del sur. Y hay varios casos, uno en agosto de 1821, con la muerte el asesinato de 40 desertores patriotas, otro el 6 de abril de 1822, con el asesinato del capitán Ledesma, otro el 7 de abril con cuando el comandante de guerrillas del Patía acusó a los republicanos de decapitar a 2 individuos, por lo cual se elevó una queja. Y ya sabemos que después de las capitulaciones es que viene a acentuarse
digamos, los excesos de la guerra, los saqueos, los asesinatos, en buena parte promovido por la represión aplicada por los patriotas que no se negaban, no se resistían a perder el dominio sobre la recién conquistada ciudad de Pasto, bueno, conquistada o recién ocupada ciudad de Pasto. Entonces ahí vemos, podemos mencionar a los individuos que fueron amarrados y fueron arrojados a través del río Guaitara, el famoso episodio que ha sido ya muy relatado sobre la Navidad Negra, sobre el asesinato masivo que se dio el 24 de diciembre de 1822. Entonces vemos cómo finalmente, si bien se fijaron algunas pautas de la humanización de la guerra, algunas condiciones mínimas, eh, sin embargo, las pasiones y las fuertes lealtades, por una parte, el sentimiento de lealtad a la justa causa del rey y por otra parte, los republicanos desesperados por mantener el dominio sobre Pasto, llevaron al desborde de la guerra con un Bolívar mucho más radical, con un Bolívar mucho más intransigente, ¿no? De hecho, se va observando cómo va tomando tintes de dictador de manera progresiva, y lo que se observa en los años de 1823 y 1824, digamos, cuando está Agustín Agualongo en juego, es los momentos quizás más aciagos de la guerra en este territorio, con una represión mucho más fuerte de lo que finalmente se observó en la represión que se aplicó en la costa Caribe, en las provincias de Santa Marta y Riohacha, para neutralizar algunas facciones realistas que todavía estaban allí. Y finalmente esta impronta fue la que permaneció, ¿no? La impronta de la represión, la impronta de la guerra, la impronta de la intolerancia, que es prácticamente la que ha permanecido hasta el día de hoy. Entonces, estas eran prácticamente las conclusiones que les tenía. Finalmente, si podemos pasar, por favor, Andrés, la siguiente imagen. Allí pueden ver los dos artículos en los cuales sustento estas palabras que les he compartido hoy. Un artículo sobre el armisticio de Trujillo en la parte del sur de la Nueva Granada y otra sobre que ya me voy hacia la audiencia de Quito. Entonces, les agradezco mucho y quedo atento a las preguntas. Listo, doctor. Muchas gracias. Hay un par de preguntas. También los invitamos a los asistentes, si tienen otras preguntas, a realizarlas tanto por Webex como por Facebook Live. Hay una primera pregunta que nos hacen y pues la voy a leer. Dice, ¿el trato a los heridos permitió desdibujar la imagen negativa de Pasto? Esa pregunta está por aparte. Hay dos preguntas que sí se las puede entender en bloque. Dice, ¿qué papel cumplieron respectivamente las élites pastusas y la sociedad en general en dicho proceso? Si existe una posición única. Y la otra pregunta es cómo se observa la firma de dicho tratado, de dicho tratado a nivel regional y local. Sí, entonces, respecto al primer punto, lo que puedo señalar es, yo creo que lo más importante, digamos, de estas reflexiones que les he querido, que he querido traer el día de hoy, es la importancia de marcar matices. Y yo creo que en ese sentido se ha avanzado en el debate historiográfico que incluso se está dando allí en Pasto, ¿no? Y que se está tratando de expandir, digamos, al resto de Colombia para evitar estigmatizaciones, ¿no? Y también entender que, por ejemplo, en Pasto hubo defensores de la causa republicana, como lo ha demostrado en los trabajos la doctora Lidia Muñoz, presidenta de la Academia Nariñense de Historia, y en otros trabajos. Entonces, lo que me parece importante es no marcar claros y oscuros, sino que existieron matices, sino no todo fue guerra en este territorio, no todo, digamos, se puede estigmatizar a todos los pastusos por su posición autonómica en este proceso de guerra. Y si bien digamos que estos acercamientos en el trato de los heridos, pues es de parte y parte, porque los patriotas también actuaron con represión, digamos, en este territorio, y yo creo que eso también hay que ser conscientes. Eh, Incluso Daniel Gutiérrez, el historiador de la Universidad Externado que les mencionaba, él
ha hecho algunos trabajos con el fin de llamar la atención sobre el hecho de que no solo la violencia se aplicó por parte de los realistas, y esto nos lleva, digamos, a dar como una nueva perspectiva de la guerra que siempre es contada por los triunfadores, por el bando republicano en el sentido de estigmatizar a los españoles y a los realistas. No, o sea, incluso dentro de los realistas también hubo personas conciliadoras, personas que pensaban, digamos, en tener algunas vías de conciliación. Entonces yo creo que es muy importante tener en cuenta. Sobre la firma del impacto a nivel regional y local, lo que se observa por parte del pueblo, particularmente de Pasto, fue muchas reservas respecto a esas ofertas de paz que estaban planteando los patriotas, ¿no? Pero yo creo que es apenas entendible porque era el universo que ellos habían vivido durante todos estos tiempos. Ya sabemos que Pasto prácticamente no había sido invadido durante las guerras de independencia. Entonces hay una diferencia muy marcada con lo que se vio en Popayán. Bueno, creo que hay unas dos últimas preguntas. Sí, La primera tenía que ver con el trato a los heridos, lo que usted nos estaba comentando. Y hay una pregunta acá en el chat que hablaba un poco de eso, pero igual se la voy a hacer, es si fue usual la quema de cuerpos de combatientes enemigos. Y por último, una última pregunta que nos hacían acá es qué tipo de fuentes y archivos retoma para esta investigación que está haciendo. bueno, Sí, sí, voy con el primero. Mira, listo. fue una práctica común la quema de los cuerpos después de una batalla. Digamos, no como medida de retaliación, sino que era algo que se acostumbraba. O se sepultaban o se quemaban. Lo que se acordó en el marco del Tratado de Regularización de la Guerra era que había que asegurar cristiana sepultura a los hombres caídos en combate. O sea, que era una responsabilidad de los dos bandos que habían entrado en confrontación. Y respecto a las fuentes, yo creo que el reto más importante que hay para tratar este tema es que exista un mayor equilibrio de fuentes, es decir, las fuentes que han primado para este tipo de temas ha sido fundamentalmente los informes, las cartas emitidas por el bando republicano, pero yo creo que hace falta ahondar todavía sobre las fuentes emitidas por el bando realista. Entonces, lo básico es, digamos, en fuentes, es el Fondo de Secretaría de Guerra y Marina del Archivo General de la Nación, pero también existen documentos en el Archivo Central del Cauca, en el Archivo General de Indias. De todas maneras hay que hurgar, o sea, digamos, mirar con lupa, ¿no? Mirar, digamos, como entre los intersticios para tratar de determinar estos gestos de conciliación y estos gestos de paz que eventualmente se pudieron dar en medio de la guerra. Aló. Listo, doctor. Creo que no tenemos ninguna otra pregunta. Voy a revisar acá en Facebook. Si no tenemos preguntas, entonces pues daríamos concluida la conferencia. Le agradecemos mucho su participación en este espacio y pues esperaremos tenerlo en futuras conferencias y que nos empiece a contar también cómo va la actualización de estas investigaciones que usted está haciendo. Muy gentil por la invitación. Un saludo muy especial a la doctora Isabel por la cordial invitación, a usted, Andrés, por el acompañamiento y pido disculpas, digamos, por los problemas técnicos que siempre faltan en esta virtualidad, que nunca faltan en esta virtualidad. Muy gentiles. Listo, muchísimas gracias y a todos los participantes también por acompañarnos en esta sesión.